Una vez más te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Manantiales. Aún estás a tiempo de compartir el link con alguien más que necesite de esta palabra del día de hoy. Hoy una palabra en particular. Necesito que estés muy atento porque lo que vamos a compartir sé que va a impactar tu vida de una manera especial. Necesito que me acompañes. Vamos a hacer un viaje por una historia de alguien muy singular. Nosotros que nos hemos criado mirando la televisión, hemos visto cómo se escriben historias de superhéroes, cómo incluso nos hicieron leer libros de gente que destacó por un acto heroico y fue renombrado en la historia y se recuerda a través de los años. Fíjate que la Biblia contiene historias increíbles de hombres de carne y hueso que se transformaron en verdaderos héroes. Pero además en inspiración para muchos de nosotros. Inspiración porque son de carne y hueso, con las mismas debilidades, con la misma humanidad, pero que ahora a través de su vida nosotros somos influenciados y somos elevados. Y una de esas historias de las que quiero que me acompañes es la historia de José. José, hijo de Jacob, que después cambió su nombre a Israel, que tuvo las 12 hijos de los cuales nacen las 12 tribus de Israel. Pero vamos a ver la historia de José en particular. Pero para encerrar la idea, el concepto de lo que quiero compartir contigo, le he puesto así: de un pozo a un trono, de un pozo a un trono. Acompáñame por favor para que tengas en claro esta historia. No tengo tiempo porque la historia es larguísima y son muchos los capítulos de la Biblia que tendría que leer. Solamente voy a ir leyendo algunos pasajes que nos sirvan, ¿verdad?, de puntos de referencia para entender la historia de José. José era uno de los muchos hermanos que él tenía, estaba entre los menores y era un muchacho diferente que tenía un corazón para Dios. Eso era algo que distinguía a José. Él tenía un corazón para Dios. Él amaba tanto a Dios que tenía un corazón para Dios. Aparte tenía un manto especial, ya lo vamos a entender, y un don que lo distinguía. Este don era el de los sueños. Él soñaba, él tenía visiones de parte de Dios, donde Dios le mostraba lo que había de venir. Obviamente que en su momento él no lo entendía, recién comenzaba en el ejercicio de su don, y no fue sino hasta más grande, que ya vamos a luego ver en la historia, que él desarrolla a la luz de esta intimidad con Dios este don y puede ser capaz de interpretar los sueños. Pero al principio él no tenía en claro lo que soñaba y comenzó de muchacho a soñar, a experimentar este don. Y quiero que me acompañes para que veamos juntos esta historia. Ahora, él era un joven diferente. Este es el primer punto que quiero compartir contigo. Él era un joven diferente. Mira lo que dice Génesis 37:2. Cuando José tenía 17 años, mira qué joven. Muchachos, cuando se es joven se puede ser diferente. Él tenía 17 años. Ayudaba a sus hermanos, porque era de los menores, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran una de las mujeres, en este caso de Jacob, a cuidar las ovejas. Era uno de los oficios que ellos tenían, cuidar las ovejas de su padre. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. A ver, te puede parecer como que es el acusete, el que va delante de los papás a contar lo malo de sus hermanos, pero en realidad el corazón recto que él tenía, la integridad que portaba, no lo dejaba no decir lo que veía. Él veía cómo sus hermanos eran corruptos en el fondo, cómo sus hermanos tenían una tendencia al pecado, cómo sus hermanos eran belicosos, cómo sus hermanos hacían lo que no debían. La Biblia no especifica qué, pero sí dice que eran problemáticos, que tenían problemas en su conducta, seguramente hacían cosas que no agradaban a Dios. Y por eso él se sentía incómodo y iba a donde tenía que ir, porque no es que salía a murmurarlo, sino que iba, en este caso, de quién era su autoridad, el padre. Y le contaba lo que hacían sus hermanos, que no correspondía a gente que amaba a Dios y que tenía, supuestamente, un corazón distinto. A veces decir la verdad te puede hacer quedar mal con aquellos que tú amas, con esos hermanos, capaz que no son de sangre, pero son tus amigos, esos con los que te comes un asado, con los que te tomas un café. Pero decir la verdad, y en este caso no solo a ellos, sino que decirle la verdad a la autoridad, te puede hacer quedar mal. Pero escúchame, la verdad no puede ser vendida. La verdad no puede ser escondida, y José lo sabía bien. Desde sus cortos años de edad, él nunca hipotecó la verdad.
aún a costa de quedar mal, siempre dijo lo que vio, siempre dijo y fue recto en su conducta. Ahora, esto le significó dificultades entre los suyos, porque fue mal visto. Mira lo que dice capítulo 37 de Génesis en el verso 3 y 4. Jacob amaba más a José que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores, el manto de que te hablo. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Esa es una interpretación muy particular del resentido. ¿Se acuerdan cuando hablamos del resentimiento? O sea, ellos veían en ese acto del padre de hacerle una capa de colores, ese manto especial, y en ese cariño que él tenía porque lo tuvo ya siendo anciano, recuerda que era de los menores, ellos veían una amenaza. O sea, en vez de verlo con el mismo cariño y amor que lo veían los padres, cuando tú ves desde el resentimiento todo te parece mal. ¿Qué leían los hermanos? Que era el predilecto. Me he escuchado con algunos que dicen, pastor, yo me siento mal porque dicen que yo soy el chupamedias. Otros me dicen, pastor, me siento mal porque algunos dicen que por estar cerca suyo, ir a pedir un consejo, soy mal visto como el traicionero, como el que es el preferido. Cuidado, no te equivoques. Si tú interpretas así, capaz que seas como los hermanos de José, que leen a través del resentimiento, que ven a través de los ojos equivocados, cuando en realidad el padre lo único que hacía era amarlo porque ya era anciano y él estaba entre los menores. Yo tengo un hijo menor y puedo entender esa sensación que uno tiene cuando ve a un pequeñito correr teniendo grandes en medio del resto. Es un instinto natural. Ahora puede ser, vamos a dar lugar a la duda, que capaz que el papá no consideraba más. ¿Y si así fuera? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si en realidad todos tienen un privilegio y todos tienen una oportunidad? ¿Sabías tú que José le tocaba ser el de los mandados? José le tocaba ir a ayudar, no es que le estaba a cargo. O sea, en esa época los primogénitos, los hermanos mayores tenían derecho por sobre los menores. O sea, si se tratara de derechos, en realidad los primogénitos, el primero de los hijos de Jacob, tenía más derecho. Mandaba el grupo, decía para dónde se iba, él decía cuánto se trabajaba, él mandaba a los menores. O sea, que desde los privilegios incluso uno pudiera pensar que tenía más privilegios los mayores. Él estaba para los mandados. ¿Te das cuenta que depende de los ojos con que tú mires lo que va a salir de las circunstancias? Los hermanos vieron amenaza, amenaza, amenaza. El ser amado por Dios les contó a José, incluso como desventaja frente a sus hermanos. Mira lo que dice el mismo 37 de Génesis, en los versículos 5 al 8. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. ¡Qué terrible! Esta palabra, si tú después lees con tranquilidad, se repite mucho. Odiaban. O sea, era tal el nivel de celos, era tal el nivel de envidia, era tal el nivel de resentimientos, porque los resentimientos, la envidia, son sentimientos, son cosas guardadas en el corazón que van en escalada, que van en aumento. Es como una espiral que no termina. Mira dónde estaba terminando aquí. O sea, el siguiente nivel ya no era envidia, era odio. Lo odiaban más que nunca. Escuchen este sueño, le dice José. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. O sea, tener un don los amenazaba. Que su hermano tuviera un don, que lo destacara de manera especial, los hacía sentir ofendidos. Los ofendía a la capa, los ofendía que soñaba, los ofendía que el padre lo protegía porque era de los más pequeños, los ofendía todo, el resentido le equivocadamente. Y él le tocó lidiar con esto. Pero José no guardó rencor en su corazón ni rabia por esto. Él siguió adelante, él sabía lo que portaba y él sabía lo que tenía. Capítulo 37, versículo 10 dice lo siguiente. Esta vez le contó el sueño a su padre. Recuerda que él soñaba permanentemente y le contó este mismo sueño a su padre, además de sus hermanos. Pero su padre lo reprendió, lo retó.
¿qué clase de sueño es este? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? El padre tuvo una lectura humana, incluso el padre, para aquí hay la evidencia de que no se trataba nada más que el padre lo favorecía, sino que en realidad aquel que tiene una mente natural nunca va a entender una asignación espiritual. Tú no puedes ir con una visión espiritual, con un sueño espiritual, con una palabra de Dios delante de un envidioso y delante de alguien que maneje una mente natural, porque vas a terminar siendo reprendido, vas a terminar siendo rechazado, vas a terminar siendo envidiado, vas a terminar siendo odiado. En este caso su padre tampoco lo entendió. Es un pensamiento natural y no revelado. Versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de su sueño. Como que el papá le dio vuelta y dijo, ¿qué será esto? ¿Por qué este muchacho sueña así? Le quedó como dando vuelta, ¿no? Tiene envidia el que no tiene vida propia, ¿sabías tú? Tiene envidia el que carece de propósito y de destino en su vida. Te va a envidiar el que está herido. Te va a envidiar aquel que le parece una ofensa a tu éxito. Te va a envidiar aquel que le parece una injusticia a tu prosperidad. Siempre ha sido así la historia. Desde hasta años, milenios atrás, ya veíamos la envidia presente ante los hermanos. Que sea una lección para nosotros, para no ser como los hermanos de José cuando tengamos un José al lado. Ahora si te toca a ti ser el José, tampoco seas de aquellos que guardan un resentimiento equivocado, porque tú debes entender lo que portas y lo que Dios dijo de ti. Segunda cosa que pasa, que a lo mejor pasó contigo, que me estás escuchando detrás de esta cámara. El diablo quiso matarte, el diablo quiso matarte. En el capítulo 37, versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. El padre había mandado otra vez a que le ayudara a sus hermanos que estaban en el campo con los animales. Y ellos tanto el odio que tenían. Recuerda que yo te dije que esto era como una espiral que iba creciendo. Primero resentimiento, después envidia, después odio. Y al punto que llegaron de querer matarlo. Esto no se acaba, por eso es tan peligroso el resentimiento. Por eso la Biblia dice que si brotando alguna raíz de amargura, que si brotando, o sea, no debes permitir siquiera que salga y debes sacarla rápidamente. El resentimiento, la amargura de tu vida, porque puede ir en escalada al punto de la muerte, muerte emocional, física o espiritual. En este caso, sus hermanos querían literalmente matarlo. Era tanto el odio, tanta la rabia que les producía su persona, su propio hermano, que se pusieron de acuerdo para matarlo. Yo quiero decirte algo, todos aquellos que han sido soñadores, todos aquellos que han sido visionarios, y yo me hago interpretar por este momento, me siento interpretado por este momento, porque me pasó así también como José. Soñé, tuve una visión, tuve algo distinto, quise algo diferente. Pero eso significó que los que no entendían alrededor mío quisieron matarme, quisieron destruirme, quisieron ponerme un pie encima y no dejarme continuar. No solo que maquinan para matarte, y el diablo lo intentó a través de una circunstancia, lo intentó a través de un accidente, lo intentó a través de la muerte. El diablo quiso matarte, pero escúchame bien, tú no podrás ser muerto, tú no experimentarás esa muerte hasta cuando se cumpla el propósito que cargas sobre tu vida. No solo hay ánimo de detener a aquellos que tienen un sueño, una visión, no solo hay ánimo de matarlo. Otra manera de dañarlo es la burla, la ironía, el menosprecio. El versículo 19 dice, aquí viene el soñador. Así decían los hermanos, ¿no? Tú has estado en esa situación cuando alguien te habla irónicamente, aquí viene el próspero, aquí viene el ungido, aquí viene el que es santo. Te han dicho bromas, frases o palabras para herirte. Es lo que estaban tratando de hacer sus hermanos con su propio hermano. Ay, aquí viene el soñador, aquel que tiene sueños de grandeza. Tantas veces me ha tocado escuchar la ironía, la burla, el menosprecio. Cuidado, no sea que te estés burlando del que mañana Dios va a levantar. Cuidado con apresurar tu palabra a la burla, a la ironía. Cuidado, porque puedes quedar atrapado
en una palabra que más tarde te cueste muy caro. Ahora, si tú eres la víctima de esas ironías, de esas burlas, tranquilo, Dios está contigo. Recuerdo una oportunidad cuando comenzábamos en el ministerio y me tocó estar en un lugar donde había muchos religiosos. Estaba en otro contexto, no eran manantiales, incluso habían líderes y pastores de otros lugares y denominaciones, y me pidieron que diera una palabra en ese lugar. Y Dios me dio la palabra de Cantares para hablar de que era el tiempo que vendría una visitación del Señor y que comenzaba la novia, ¿no es cierto? Hay un relato de la novia y el novio a saltar de alegría, lo esperaba, ahí viene mi amado, y entonces prediqué del libro de Cantares. Yo lleno de pasión, de gloria de Dios en mi corazón, traté de transmitir esta palabra hasta casi las lágrimas. Y cuando bajo de allí, se acerca alguien que dirigía una institución supuestamente teológica y se me acerca para decir, ¿qué pasa con el poeta? ¿Por qué tan poeta? ¿Se cree poeta usted? Me mató, apenas bajé de predicar. Esta persona que tenía un cargo importante en la organización donde yo estaba participando y viene a decirme en tono muy burlesco, irónico, que yo caso, es más, me dice, ¿qué? ¿Usted se cree Neruda? Me dijo. Porque había predicado del libro de Cantares. Siempre habrá alguien que tenga un comentario equivocado, siempre habrá alguien que se burle, siempre habrá alguien que tenga una opinión para desalentarte. Ten paz, ten paz. Mi esposa cuando comenzaba en el ministerio, ella apenas comenzaba el ministerio pastoral, recibió una carta de menosprecio. ¿Puedes creer tú? Una carta, cuando todavía se escribían las cartas de papel, no las de ahora. Una carta de menosprecio de un líder religioso, en este caso de una líder religiosa, que le decía, yo no creo que usted esté capacitada para ser pastora. Usted no tiene los grados académicos suficientes para ejercer ese lugar. Así que no estoy de acuerdo. Y comenzó y literalmente la menospreció. Mi esposa, cuando leyó la carta, se sintió muy triste porque además era alguien cercano. Era alguien a quien nosotros incluso habíamos ayudado mucho. Y con tristeza vimos esa carta, pero entendimos que no era una voz de Dios. Lo entregamos al Señor y seguimos adelante con el ministerio. Siempre habrá alguien que menosprecie lo que tú tienes. Siempre habrá alguien que ironice con aquello que Dios te dio. Pero ten paz, que lo que Dios te dio, no hay diablo que te lo pueda quitar. Lo que Dios te asignó, no hay hombre que te lo pueda usurpar. Mi mujer hoy es una tremenda mujer de Dios, una tremenda predicadora ungida con dones y con ministerio, que una voz de menosprecio no fue capaz de acallar. Ese sueño del que yo hablé hace tantos años, prediqué siendo joven, estando recién casado con mi mujer, y que fui tildado de poeta, de alguien romántico, terminó cumpliéndose en una palabra profética del avivamiento que habría de venir. No te aflijas por el menosprecio. No te dejes tocar en el alma y en las emociones por aquello que va en tu contra, en ironía, en burla y en menosprecios. Porque esa es la única arma que tienen los resentidos y los envidiosos. Los resentidos y los envidiosos es todo lo que pueden hacer. Dice el verso 20. Vamos, matémonos y tirémonos en una de las cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. ¿Sabe qué? Los hermanos quisieron matarlo. Tirarlo allí a un pozo, a una cisterna. El diablo querrá matarte. El diablo querrá hacerte abortar lo que portas. De una u otra manera. Pero no se puede matar lo que Dios apartó. No se puede matar lo que Dios consagró. Tú no mueres, escúchame bien, tú no mueres hasta que el propósito que cargas no se haya cumplido. Por eso creí tanto a la palabra. En este tiempo cuando Dios dijo, nadie de los que están en el hospital morirá. Lo dijimos a través de esta transmisión. A pesar de que estuvieron a punto de la muerte y que la muerte quiso enseñorearse de ellos, a pesar de que estuvieron ahí rodeados de enfermedad y de muerte, Dios los sacó en victoria. Hoy a la mañana Gerald me escribía saludándome y estaba en la transmisión. ¿Sabe por qué? Porque no puede morir alguien que todavía carga un propósito.
No hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay diagnóstico, no hay nada que pueda matar lo que Dios dijo que tenía que vivir. Vivir para que se cumpla. Y tranquilo, siempre habrá un Rubén. Mira lo que dice 37:21. Pero cuando Rubén, hermano de José, uno de los hermanos mayores, oyó el plan, trató de salvar a José y dijo, no lo matemos. Siempre habrá un Rubén. Que Dios ponga en una circunstancia en particular, que salga en tu defensa y capaz que solo sea esa función que cumplió en tu vida y nunca más lo veas. Pero siempre habrá un Rubén que Dios ponga delante de ti para facilitar, porque Dios tiene que preservar el propósito que está sobre tu vida. Tercer cosa en la vida de José. Estamos viendo la vida de este héroe de la fe, de alguien que nos inspira. Tercera etapa de su vida fue la prueba de su carácter. Dios siempre pondrá a prueba nuestro carácter. ¿Qué pasó? Él fue puesto en esa cisterna, en ese pozo. Los hermanos se fueron, lo abandonaron. Y esto ocurre en el versículo 28. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto. O sea, su proceso, trato y quebranto de carácter empezó aquí, siendo vendido como esclavo, porque eso es. Fueron vendidos porque fue considerado como esclavo, o sea, fue llevado de esclavo. Una circunstancia de esclavitud te lleva a tu destino eterno. Una circunstancia que parece terrible a tu alrededor, solo redundará en tu propósito eterno. Dicho en términos de Romanos, a los que aman al Señor, todas las cosas, esclavitud, pruebas, quiebres, dolores, tristezas, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas te ayudarán a cumplir el propósito que portas. Él fue vendido como esclavo. Parece injusto lo que estás viviendo. Puede parecer injusto. No sabes por qué lo permitió. Empiezas a preguntar, ¿por qué Dios? No lo entiendo. No entiendo por qué tengo que pasar y atravesar todo esto. Pero capaz que sea necesario para que el propósito que tú portas pueda cumplirse. Habían cosas que trabajar porque José no era perfecto. Capaz que fuera imprudente, capaz que todavía estaba inmaduro, capaz que habían cosas en el alma que tenía que solucionar. No lo conozco en detalle, pero sí algo. Dios a todos nos va a procesar para que cuando llegue el cumplimiento del propósito que portamos, no abortemos, no vayamos a destrucción, no echemos a perder lo que Dios con tanto cuidado ha tenido en nosotros. Para eso los procesos, para eso el trato, para eso el quebranto. Así que ten paz. Deja de quejarte por lo que está pasando y enfoca tus energías en tu llamado y propósito. Hay algo bueno de José, que nosotros leemos que cuando él vivió todas estas cosas nunca se quejó. Usted no va a leer nunca a José quejándose, pero ¿por qué? No entiendo, es injusto, mis hermanos. Él, no leemos de él nada. ¿Sabe qué hizo él? Se enfocó. Cuando la razón no te da respuestas, cuando las circunstancias parecen ser tus enemigos, ¿sabes qué tienes que hacer? Adora, simplemente adora y sigue, que llegarás a tu propósito. ¿Qué hizo José? Usó lo que podía, lo que tenía a su mano, que era ser un servidor. Lo único que le quedaba en ese momento, siendo esclavo, era ser un buen servidor y destacarse al punto de ser excelente. Y leemos en el capítulo 39 de Génesis, en los versículos 6 y 7, pues Potifar le dio a José total y Potifar era un general del ejército de los egipcios y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era muy joven, muy apuesto y fornido. Y la esposa de Potifar comenzó a mirarlo con deseos sexuales y le dijo, ven, acuéstate conmigo. Oh, ¿cómo estaba siendo probado este muchacho? Primero que llegó ahí de esclavo, dijo, voy a trabajar duro, voy a ser el mejor. Fue tan bueno administrando la casa del general del ejército, que esas casas eran verdaderos palacios. Fue tan bueno, se destacó tanto que la casa, dice la Biblia, que prosperó. O sea, le comenzó a ir bien a la casa, qué increíble.
cuando hay alguien que carga un propósito, cuando hay alguien ungido por Dios, que está puesto en una circunstancia difícil, en un contexto complicado, el solo hecho de que haya alguien cargando un propósito divino bendice a todo el resto. Este bendijo la casa de Potifar. Fueron los mejores años de la casa de Potifar. Le crecía el pasto, le crecían las plantas, tenía buenos animales, todo funcionaba en la casa, le rendía mejor, habían utilidades. Y Potifar dijo, este muchacho es bueno, y lo puso a cargo de todo. No dice, bueno, aquí estamos, ya la hice, la completé. Y se le complicó la cosa. Resulta que la mujer de su dueño, de su jefe, comenzó a seducirlo. ¿Y qué cosa difícil? Él era joven. Y dice la Biblia, era apuesto, era fornido, o sea, era alguien atractivo y joven. Seguramente con una mujer hermosa, qué difícil prueba. Por eso que te dije que esta fue la etapa de prueba de su carácter. Y le insistía a la mujer, o sea, él le decía, no, yo no voy a traicionar a mi amo. Yo estoy aquí porque él confió en mí y no voy a tomar tu vida porque tú le perteneces a tu esposo. Él se negó y la mujer le insistía. ¿Se imaginan una mujer hermosa insistiéndole a un muchacho joven? Es difícil, ¿no? Él se zafaba hasta que llegó un día en que ella se le fue encima y él para tratar de salirse sale arrancando, dice la Biblia, pero la mujer le alcanza a tomar el manto de él, la ropa de él y se queda con la ropa en la mano. La mujer inventa una historia para justificar su pecado y lo acusa de que él había intentado violarlo. O sea, aquí uno ve cómo las cosas se pueden complicar más. Uno dice, ya estoy complicado, ¿para qué más? Y se puede complicar más todavía. Ahora la pregunta es, ¿eso para qué? ¿Por qué? Porque el propósito que cargas es eterno. Porque lo que está en tu vida va a marcar a generaciones. Y entonces Dios usará todo lo que pueda para forjar el hombre o la mujer de Dios que llegarás a ser. Vamos al punto número 4. Preso por una injusticia. Capítulo 39, versículo 20 dice, entonces agarró a José y lo metió en la cárcel. Está hablando de Potifar. La mujer le cuenta, mira, este sirviente tuyo, este hebreo me quiso violar. Y claro, el hombre se vuelve loco, le cree a su mujer, obviamente, y manda a meter preso al que era su sirviente. Agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí. Ahora, no importa dónde tú estés, no importa si estés en el momento más alto de tu economía, no importa si estés en el momento más crítico de tu economía, Dios siempre estará contigo. Si tú amas a Dios, si tú eres íntegro hacia Dios como lo era José, Dios siempre estará contigo. Qué loco, ¿eh? Porque aquí, fíjate que a Potifar le fue bien. Cambia el escenario. Ahora en la cárcel. Nadie quiere estar en la cárcel. Pero le toca estar en la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? Fue tan bueno sirviendo porque dijo, estoy en la cárcel, ¿qué voy a hacer? ¿Y ponerme a llorar todo el tiempo? ¿A quejarme de que estoy aquí? Había algo bueno que tenía José. José se enfocaba. Querido, enfócate. Mujer, enfócate. Deja de quejarte de lo que te está pasando y enfócate. José se enfocó. Dijo, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que sé hacer, servir bien. Y comenzó a servir, a administrar, a ayudarle al encargado de la cárcel, al punto de que fue puesto como jefe de todos. Otra vez, porque Dios estaba con él. Dice el capítulo 39, versículo 23. El encargado no tenía de qué preocuparse, el encargado de la cárcel, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Cómo será que Dios lo puede prosperar en la cárcel? Por eso no importa dónde estés. No importa la circunstancia que estás viviendo. Si tú amas a Dios, si tú eres íntegro, Dios incluso allí te hará prosperar. El mundo se puede caer a pedazos. El mundo puede estar viviendo el momento más complicado como que estamos pasando hoy con el coronavirus. Podemos estar en las situaciones más críticas. Puedes vivir en el país con las condiciones peores. Pero si tú amas a Dios, si tú eres alguien consagrado a Dios y si eres íntegro con Dios, la bendición de Dios va a reposar sobre ti siempre.
Siempre, aún en las peores circunstancias. Si estás en mi casa, diga conmigo, conexiones divinas para tiempos precisos. Conexiones divinas para tiempos precisos. Él estaba en la cárcel. Recuerden que era la cárcel donde mandaban todos los presos del rey. Dice el capítulo 40, versículos 2 y 4, lo siguiente. El faraón se enojó con 2 de sus funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Recuerden que José era el jefe de ellos. ¿Y saben lo que pasó? Llegó ahí 2 sirvientes que tenía el faraón. Uno era copero y el otro era panadero. Los 2 llegaron porque se habían mandado ahí unas embarradas importantes. No como José, que estaba ahí por un acto de injusticia. Los otros se habían portado mal, habían equivocado, habían infringido la ley. Por lo tanto, fueron mandados ahí a esa cárcel. Y llegaron a las manos de José, que era el jefe de la cárcel, porque Dios estaba con él. Pero cuando estaban allí, otra vez Dios usa el don que le había dado. Porque resulta que estos 2 tienen sueños, sueñan. No lo leo porque no hay tiempo, te estoy contando la historia. Los 2 sueñan al mismo tiempo. Y tienen sueños que no entienden. Y van donde José y se lo cuentan. Y él, que ya tenía el don desarrollado, le interpretó el sueño. Le dijo a uno, mira, significa que en tal tiempo, en tantos días, vas a ser liberado y vas a ser otra vez puesto en el lugar de honra de donde tú viniste. Y el otro le dijo, a ti te va a tocar que en tantos días va a venir la mano sobre tu vida y será quitada tu vida. Fuerte. Pero les interpretó los sueños los 2 y se cumplió al pie de la letra. En este caso el panadero termina muerto y el copero termina perdonado por el faraón y puesto otra vez en su lugar de trabajo. Entonces lo único que le dijo José, le dijo, mira, al copero, porque José sabía que Dios lo iba a levantar porque había interpretado el sueño. Lo único que te pido, que cuando llegues donde el faraón, le cuentes mi caso. Le cuentes mi caso y le digas que yo estoy aquí por un acto de injusticia y que por favor se haga justicia a mi favor. Lo único que le pidió. Bueno, ahí estaba la esperanza. ¿Y sabe lo que dice el capítulo 40 en el versículo 23? Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José. No puede ser. Él ya estaba en la cárcel. Estaba ahí privado de libertad por un acto de injusticia. Ya había pasado tanto, había sido acusado injustamente por la mujer de Potifar, odiado por sus hermanos, tirado en una cisterna, vendido como esclavo, dado por muerto. Su padre pensó de hecho que estaba muerto, negado de estar con su familia sanguínea y con su pueblo. Yo no diría, pero por lo menos que le pase una buena. Resulta que el único que podía ayudarlo, que era el copero, se olvidó. Pero escúchame bien, Dios no se olvida. Dios nunca se olvida. ¿Por qué se olvidó el copero? ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Sabe por qué Dios no lo hizo? Porque era necesario. Era necesario que Él pasara todo lo que pasó para llegar donde llegó. Quiero que me acompañen a ver. Hay una película muy buena que después puedes ver con tus hijos, capaz que ya la viste, que muestra el momento cuando José está en la cárcel. Creo que es muy gráfica para que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Luego vamos a volver porque necesito terminar esta historia apasionante de José. Vamos a ver el video. Mi vida controlé, creí saberlo todo, así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí. Luché, me rebelé, te impuse mis anhelos. Tu amor, mi orgullo, quebranto, tu luz me hará vivir. Tú
Si mi alma has de probar, no entiendo los motivos. Tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez. La meta hay que alcanzar, con fe será sencillo. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. En una nube el cielo imaginar, y como un ave quise yo buscarlo, mas fuiste tú quien me enseñó a volar. Si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, sé que al final responderás. Tu Dios tienes un plan. ¿Cómo nos ayuda la visual y a entender la película que te estoy tratando de contar de este José? Esta escena es cuando él está allí en la cárcel, solo porque ya el panadero y el copero se habían ido, uno para muerte y otro para estar al lado de Faraón. Se había olvidado de él y uno diría, bueno, se perdió la esperanza. Pero ¿sabe qué? Ahí muestra una escena que me encanta y por eso quise ponerla, porque nos ayuda a entender esto que trato de transmitir. Él se enfocó, pudiendo haberse puesto a quejar, pudiendo preguntar y cuestionar a Dios. Sabe que se enfocó en entender la lección que Dios le estaba dando, la lección que Dios le estaba regalando, y entender que Dios tenía un plan para él. ¿Y sabe qué pasó? Más adelante, pasaron ya un bastante tiempo, y en el capítulo 41, versos 9 al 13, finalmente dice, habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo a Faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo, y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada uno tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño, y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado en un poste. ¿Sabe qué? El faraón había tenido un sueño y nadie podía interpretarlo, y él se puso a preguntar, ¿quién me podrá? Y estaba mal, él se daba vuelta, caminaba, iba y venía. Y claro, lo escuchó el copero y se acordó, de veras. En realidad, Dios lo hizo acordarse. Y él dijo, yo conocí a un muchacho en la cárcel. Él interpretó nuestros sueños y se cumplieron tal cual. Aquí quiero pasar al quinto punto, el cumplimiento de la palabra. Toda palabra que salió de la boca de Dios se va a cumplir. ¿Sabe qué pasó? Que el faraón lo mandó a llamar. Y cuando lo mandó a llamar, le cuenta el sueño. No hay tiempo, usted lo va a revisar después. Pero el faraón estaba soñando con los años que vendrían, años de hambre y años de mucha bendición, de multiplicación del fruto en la tierra.
Esa era la interpretación. Él no sabía qué significaba. José le dijo, esto va a venir un tiempo de mucha productividad en tu tierra y luego años de mucha hambre. Entonces le dijo, tú tienes que preparar. Le dijo, tienes que hacer esto y lo otro. Tenía una mente revelada José. Tenía un don de sabiduría increíble. Cuando le dio todo el plan estratégico, quedó impresionado el faraón y dijo, este muchacho es diferente. Dice el capítulo 41, versos 37 al 40. Las sugerencias de José, hablando faraón, fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Gloria a Dios. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes solo de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. ¡Wow! Segundo hombre en autoridad en todo el imperio. ¿Sabe lo que es eso? Los egipcios era el imperio más fuerte de ese entonces. Y él era el segundo hombre más importante, con más poder, con más influencia en todo el reino. ¿Sabe cuántos años habían pasado? Para esta época ya tenía cerca de 30 años. José ya era un hombre. Habían pasado muchísimos años, más de 20 años. Pero cómo el Señor cumplió la palabra y restituyó con creces todo lo que él había perdido. En el versículo 41 al 44 dice, el faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo. ¡Qué tremendo esto! Se quitó de la mano el anillo con su sello oficial. Quiero explicarte algo. El anillo era como el timbre, como la firma. Todo edicto, toda ley que llevara el anillo, el sello del anillo real significaba que era una ley que se cumplía. Entonces tener un anillo era el equivalente a tener la firma más importante de la nación. Que algo llevara el anillo del rey, de la máxima autoridad, era que todas las puertas se le abrían. Y le dice, sacó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. ¿No te hace pensar en el sueño? Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. ¡Qué increíble! O sea, yo soy faraón, le dijo, pero no se hace nada sin que tú lo apruebes. Tremendo. Toda la autoridad administrativa, logística, política y económica descansaban en la mano del soñador, en la mano de ese muchacho que tuvo visiones, en la mano de aquel que fue íntegro y dijo la verdad, en la mano de aquel que supo servir siendo esclavo, en la mano de aquel que fue íntegro en el momento que fue puesto en la casa de alguien en particular. Y yo quiero regalarte una frase que a mí me bendijo mucho en el versículo 51-52. Luego José se casa, tiene familia. Y dice, y llamó José el nombre del primogénito, su primer hijo Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el segundo nombre de su hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hay muchos hoy día que me están escuchando, que tienen que llamar al tiempo que vendrá Efraín. Efraín, viene el tiempo de Efraín para muchos. Dios te va a hacer fructificar en la tierra de tu aflicción. De donde fuiste afligido, de donde fuiste avergonzado, de donde fuiste derrotado, allí el Señor te hará fructificar. Pablo y Euge, Dios les hará fructificar solo por amor de su propio nombre, para que sepan que Dios es real. Le hablo a todos aquellos que han sido fracasados, derrotados, humillados. En el lugar de tu derrota, allí el Señor te levantará
y te hará fructificar como lo hizo con José. Alguien hoy día tiene que tomar y abrazar esta palabra. Bendito es su nombre. Dice más adelante, luego de que pasó esto, la Biblia nos cuenta que vino el tiempo del hambre. Ya estaba posicionado José. Vino el tiempo de la hambruna, entonces comenzó a escasear la comida, el trigo, etc. Y en este caso Jacob, que era el padre de José, manda a sus hermanos, esos hermanos que lo habían tirado a la cisterna, los manda a Egipto a comprar grano porque ya no tenían, no podían producir y no podían darle comida a los animales ni tenían para ellos comer en casa. Entonces los mandó a comprar comida a Egipto y llegan a Egipto y cuando llegan a Egipto ellos son atendidos por José. José los conoce, ellos no lo conocen, pero José, no es larga la historia, la estoy resumiendo. José finalmente los manda bendecidos con grano y con muchas cosas y sí les pide volver y les pide que traigan al hermano menor. En realidad él estaba tratando de probar sus corazones y quería que ellos vivieran de alguna manera una parte de lo que ellos habían atravesado sin dejar de cuidar de la casa de su padre. Los envió con mucho grano. Y entonces Jacob, que era un hombre bendecido por Dios, un hombre que entendía los tiempos y las temporadas, dice, entonces Israel, Jacob, su padre le respondió, luego que volvieron los hermanos, pues que sea así, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, porque los hijos le contaron, mira, nos atendió un hombre. Era un poco extraño porque José a propósito como que incluso quiso ponerlos a prueba, como que bromeó un poco con ellos. Bueno, algo que le tocara, ¿no es cierto? Después de tanta que le habían hecho, con algo se tenía que desquitar José. Y se hizo todo un montaje José para hacerles creer que él estaba enojado, cuando en realidad no. Entonces los mandó de vuelta donde el padre. Y los hijos le contaron de este hombre. Dice, bueno, vayan de vuelta, le está diciendo el padre, tomen lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón, que él no sabía que era su propio hijo, un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel. Escúchame, era tiempo de escasez. Era tiempo donde todo se estaba acabando. Pero Jacob, que era un hombre revelado, Jacob que entendía, si había algo que había aprendido de Abraham, si había algo que había aprendido de Isaac, si había algo que él tenía claro, era ir con una ofrenda, era ir con un sacrificio para un tiempo difícil. Por eso le dijo, lleven bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble de la cantidad de dinero, y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue una equivocación, porque José le había puesto el dinero ahí en sus bolsos cuando estaban yendo de camino a su casa. Pero le dijo, ustedes no van a entrar como vinieron, van a entrar con ofrendas para una temporada nueva. Para un tiempo distinto, siempre se entra con sacrificio y ofrenda. Querido, no te puedo dejar de enseñar esto. Jacob lo sabía. Él dijo, no, mi casa no va a ser empobrecida. Vamos a juntar. Ese hombre es una conexión. Él no sabía que era su hijo. Ese hombre es una conexión divina. Vamos a honrarlo. Vamos a bendecirlo. 43:26 dice, y vino José a casa. Y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano, dentro de la casa. Miren qué tremenda esta frase. Y se inclinaron ante él hasta la tierra. Venían de la casa de su padre, Jacob, que después se llamó Israel, con las ofrendas, para darle gracias porque le había dado granos y comida. Y la Biblia cuenta que se inclinaron llevando las ofrendas. ¿No te hace acordar del sueño? De cuando era un muchacho de 17 años y soñó que los trigos se inclinaban. En ese día, después de pasado más de 30 años, se cumplió la palabra. Sus hermanos se inclinaban delante de él, trayendo ofrendas. José vio cumplirse. Después de muchos años, ya siendo un hombre grande, maduro, probado, tratado, vio cumplirse la palabra. No importa el tiempo que pase, no importa los procesos que tenga que atravesar,
la palabra que está sobre tu vida se va a cumplir. Nada más que tú serás otro. Una cosa es cuando recibes la palabra. Eres una persona cuando recibes la palabra. Pero cuando se cumple la palabra, eres otra persona capaz de soportar el cumplimiento de tan tremenda palabra. Dios tuvo que quebrar el orgullo de José para que no fuera orgulloso cuando fuera importante. Dios tuvo que tratar con el servicio con José para que cuando mañana él tuviera que servir a otros desconocidos no tuviera problema. Él tuvo que tratar el resentimiento, él tuvo que tratar todo lo que tenía que tratar para que mañana cuando él fuera alguien rico, porque era rico José, importante y con poder, él tuviera el corazón correcto. Allí se estaba cumpliendo la palabra. Versículo 45, versos 5 al 8. Dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese. Porque finalmente, se me olvidó decirte, José no aguanta, el relato es largo. Él lo sienta a la mesa, comen con ellos, no se dan cuenta. De repente ya no aguanta más José, porque dice la Biblia, es tremenda la historia, se va a la pieza a llorar. Vuelve. Pero llegó un momento que no aguantó más. Porque habían traído de vuelta a Benjamín, el pequeño. El padre triste porque dijo, otra vez voy a perder a un hijo, al pequeño. Benjamín era el pequeño. Pero la Biblia nos cuenta ahí que él no aguantó más. Él se puso a llorar y le dice a sus hermanos, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron. Imagínense los que estaban allí. Yo me imagino la escena. Desfigurada la cara, pálido, queriendo morirse de vergüenza, al mismo tiempo con alegría, pero al mismo tiempo con pena, llorando su pecado y viendo que lo que ese muchacho tonto les decía cuando eran jóvenes, viendo que lo que ellos habían burlado de ese muchacho, viendo que el escarnio que habían hecho de aquel que no parecía nada, viendo que lo que ellos dijeron que no podía hacer, que era imposible, hoy lo estaban viendo delante de sus ojos. Dice la Biblia que lloró José, abrazó a sus hermanos y lloró por largo rato, tanto que los que estaban afuera lloraban y no entendían por qué tanto lloro alrededor de esa habitación en la casa de José. Es que se estaba cumpliendo. Es que nadie imaginó que ese muchacho inocente, tratado de tonto, tratado de puritano, tratado de alguien que no, que es aquí, no, porque es el hijo del pastor, no, porque a él nunca le pasaron cosas, no, porque aquí, no, porque allá. Ahora se estaba cumpliendo la palabra. Y el tonto, el soñador, el íntegro, el que decía las cosas, el que incomodaba con su verdad, resulta que era el hombre más bendito de la tierra. Y los tenía sentados a su mesa. ¿Y sabe qué dijo José? Ahora pues, no os entristezcáis, le dice a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Le dijo, tranquilo hermanos, no tengan pena de haberme vendido, no se avergüencen de lo que hicieron, porque en realidad Dios lo permitió para guardar la vida incluso de ustedes mismos. Wow. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió. O sea, lo que pasó, incluso Dios lo permitió. Así que tranquilo. Nada de lo que he vivido, nada de lo que ha pasado ha sido por mano de hombre. José le dice, yo fui fiel a Dios. Por lo tanto, nada de lo que he vivido y nada de lo que ha pasado ha sido por mano de hombres. Nada de aquellos que son fieles con Dios, de lo que hayan vivido, es en vano. Nada. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra. No es la gente que me tuvo mala,
no es la gente que habló mal de mí, no es la gente que nos menospreció, la que hizo que pasaran las cosas que nos pasaron, todo lo que nos pasó. Y lo puedo decir con total autoridad, todo lo que vivimos con mi esposa, todos estos años, no fue por mano de hombre. Fue porque Dios permitió que llegáramos acá para ser padres de muchos. José dijo, llegué hasta acá para este propósito. Dios me hizo nacer para salvar la vida de toda una nación y para preservar nuestras generaciones, porque vienen hambre a la tierra, años de dificultad. Y voy terminando. Los que te vieron en derrota, te verán en victoria. Finalmente, los hermanos vuelven con la gran noticia donde el papá le dice, papá, emocionado, mira, es José, él está vivo, le contaron, le confesaron todo lo que había pasado. El papá al principio no creía. Dios le habla a Jacob. Jacob era un hombre de Dios. Le habla y él recuerda. Y Dios le dice, anda, debes viajar a Egipto, porque el que te está llamando es José. Qué tremendo este Jacob, porque dice la Biblia que cuando él entiende que tiene que ir, él dice, no, yo no me voy a ir así. Y viene y prepara otra ofrenda. Jacob prepara ofrenda y se va delante de Dios. Y llegan a Egipto y el faraón se entera. Y le dicen, mira, llegaron toda la familia de José, son hebreos, y han llegado a su casa. Y mira lo que hace Faraón. 45, 18 al 20. Tomad a vuestro padre, le dice Faraón a José, y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de Egipto será vuestra. Yo te digo hoy, la riqueza de este mundo será tuya. Si amas a Dios, si eres un José, si eres alguien que ha vivido una vida para Dios, en servicio, en integridad, no importando, no quejándose, enfocado en su propósito, dice hoy el Señor para ti, la tierra traerá sus riquezas delante de ti. Las riquezas de esta tierra estarán para tu mano. Que se enoje el que tenga que enojarse, que tenga envidia el que tenga que tener envidia. Pero Dios nos hará prosperar. Dios bendecirá a nuestros hijos y nuestras generaciones. Nuestras generaciones amarán a Dios, servirán a Dios, serán José delante de la tierra. Hoy yo le hablo a alguien que cree que no es bueno lo que está viviendo. Yo le hablo hoy a alguien que encuentra injusto el momento que atraviesa. Hoy le hablo a alguien que no entiende lo que le está pasando y que cuestiona a Dios. Quiero decirte, si eres fiel con Dios, si eres íntegro, si estás enfocado, todo lo que vives va a contribuir al cumplimiento de ese propósito. No morirás. Nadie te puede hacer morir. El diablo no te puede quitar lo que Dios te dará. Y aún las cosas malas que has vivido, Dios las usará para levantarte.